Gracias por continuar en nuestra sintonía. El tema del día de hoy, labio y paladar hendido. Nos acompaña el doctor Rómulo Troncone, que es cirujano bucomaxilofacial, y vamos a abordar sobre este tema. Además de conocer de qué se trata, como lo veíamos en la parte anterior, sobre esta malformación que se presenta en esta zona del bebé, pero además cuál es el abordaje y la solución. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Primero, ante todo, quiero agradecer la invitación que me haces para hablar de este tema tan sensible y a la vez tan bonito como es el de labio y paladar hendido. Así es. Lo hemos escuchado de otras maneras. Sí. Lo hemos escuchado también como labio leporino. Hoy en Sí. día le llamamos labio y paladar hendido. Sí. Y además, para las personas que se están conectando con nosotros a través de la pantalla de Globovisión, que recuerde que también nos puede ver a través de YouTube como Globovisión en vivo y también a través del Instagram Live por @DanielaJSalas y puede realizar sus preguntas a través de esta vía. Doctor, vamos a recordarle a las personas de qué se trata, qué es y por qué se causa estas malformaciones. Mira, Daniela, esta enfermedad como concepto es una malformación congénita. Y esta malformación congénita es producida en el momento del desarrollo del niño, como lo dijiste anteriormente en la introducción. Para empezar a conceptualizar esta malformación, simple y llanamente tenemos que enfocarnos en el momento en que se forman las estructuras faciales. Las estructuras faciales se forman entre la 5ª y 8ª semana de la vida intrauterina. En ese momento, Daniela, se forma, hay procesos laterales que se unen a nivel facial y se conforman completamente en la 8ª semana. ¿Qué pasa? Según los últimos estudios se hablan de que entre el 6º y el 7º mes, este proceso de desarrollo se interrumpe por varios factores, ¿verdad? Y queda esa división anatómica que puede no solo afectar la parte del labio, la parte del paladar, que ahí se subdivide en un paladar duro y paladar blando, que es la zona muscular donde está la úvula, ¿verdad? Sino también a nivel nasal y muchas veces es craneofacial. Hay ciertas hendiduras que también son craneofaciales. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas? Hasta ahora, Daniela, no se ha encontrado una causa específica que tú digas, bueno, el problema se produce a través de esta causa. Claro. Se habla de dos factores, un factor de tipo genético y un factor de tipo ambiental. El factor genético, dentro de las estadísticas, se habla que dentro del 25 al 30% de las personas, ¿verdad?, de padres, etcétera, o de familiares, pueden heredar, desde el punto de vista de herencia, pueden heredar esta patología. 25 a 30%. Que no es tan alto tampoco. No, no es tan alto. Y de hecho, ahí tenemos que hablar de algunos mitos que se habla de que me imagino que de repente lo vamos a conversar, de que, bueno, si una madre tiene un hijo, ¿verdad?, que tiene esta patología, el hermano puede tenerla. Entonces están esos nervios también, esos mitos. Pues no necesariamente. O sea, estamos hablando de un 25, un 30% desde el punto de vista de la herencia, ¿ok? Pero también hay que hablar del punto de vista genético, que es este factor que te estoy hablando, de la parte sindrómica. Y cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de enfermedades que tienen múltiples enfermedades en una sola patología. Hay síndromes, ¿verdad?, que dentro de esa enfermedad está el labio y paladar hendido. Te puedo dar ejemplo. El Pierre-Robin, el síndrome de Pierre-Robin, que es una afectación que no solo es cardíaca, sino que también afecta a muchos de los niños en uno de los factores de la enfermedad, afecta a los niños del labio y paladar hendido.
Claro, puede que no haber... solamente es algo Sí. que es estético, que solamente se va a notar desde afuera, sino que también nos está hablando de hendiduras incluso cranofaciales. Sí, sí, exacto. Entonces, es bastante delicado esto y hay que hacerle un abordaje. Usted nos toca el papel genético y Sí. nos habla sobre otros síndromes o patologías que Sí. están asociadas, pero Sí. también el factor ambiental es importante y en nuestro país hay zonas más específicas en donde se presentan más casos de labio paladar Tal hendido. cual. Mira, Daniela, yo diría dentro de los estudios que hemos hecho aquí en el país, que hay varios factores que tenemos que hablar y me imagino que eso es lo que me estás preguntando, el factor ambiental. Sí, porque en estas zonas Sí. son más propensos a que se generen casos de este tipo. Sí. Bueno, se habla dentro de los factores también de los tipos de raza, ¿ok? Sabemos que la raza oriental tiene una estadística mucho más grande de padecimiento de estas patologías o de estas malformaciones, con un promedio de aproximadamente de 1.7 por cada 800 a 1000 niños nacidos. Pero hemos visto por estudios internos aquí en Venezuela que aproximadamente se puede dar entre 1.1 y 1.3 por cada 800 a 1000 niños nacidos. La raza blanca, que nosotros también somos raza mezclada, Sí, tienen bueno, aproximadamente... una gran mezcla sí, acá en tal el cual, país. sí, una mezcla bellísima. Tenemos aproximadamente casos de 1 por cada 800.000 nacidos y la raza negra, que también es nuestra raza, Claro. tiene aproximadamente, son las que menos causística tienen y es aproximadamente entre 1 por cada 2.500 nacidos, ¿verdad? Entonces, fíjate que ya el factor factor indígena, que nosotros estamos dentro de esa rosa y esa mezcla, hace que desde el punto de vista genético también tengamos esos porcentajes. Ahora, dentro de los factores que me estás preguntando específicamente, que son los factores ambientales, tenemos factores infecciosos dentro de este proceso desde la 5ª a la 8ª semana, factores infecciosos como rubiola en ese momento, factores como infecciones con toxoplasmosis o citomegalovirus, que también son factores infecciosos que pueden influir. Otro factor es el factor nutricional, y eso lo voy a recalcar, la falta de nutriciones específicas, por ejemplo, de alimentos como vitaminas, como aminoácidos, en ese momento de gestación que pueden ocasionarlo este tipo de problemas, pero también consumos de drogas, ¿verdad? Que Tabaquismo. es muy importante, es tabaquismo en ese momento específico del proceso de formación y desarrollo que estamos hablando. Y también factores de consumo de hormonas, de ciertas hormonas, por ejemplo, de esteroides, etcétera. Se ha visto dentro de estudios que este tipo de consumos pueden afectar al feto en ese momento de desarrollo. Por supuesto. Vemos entonces el control prenatal también sumamente importante. Sí. Nos está hablando sobre el proceso de formación de este feto y además cómo se debe realizar una buena alimentación, Sí. un buen control y además no abusar de sustancias ilícitas y tan lícitas tampoco. Tal Entonces, cual, es así. eso es importantísimo. Sí. Doctor, cuando se hace un control necesario para saber cómo viene el bebé, ¿se puede notar en este proceso de formación que ya el niño está presentando un labio paladar hendido? No, como no. Ahorita con todos los elementos tecnológicos que tenemos de diagnóstico, hay muchos elementos que se pueden dar para el diagnóstico previo o precoz de esta enfermedad. Pero aquí en Venezuela y en muchos lados del mundo, la parte de la ecosonografía, sobre todo ecosonografía que es de última generación ahorita y que la tenemos en el país, nos puede dar ese diagnóstico precoz del niño, ¿ok? Y yo creo y pienso que hay muchos protocolos en nuestro país, sobre todo a nivel de pediatría, donde ya a las 20 semanas se le pide como rutina este tipo de evaluación previa y ahí se empieza a diagnosticar ya claramente. Tú verás que claramente ya se puede observar ya hasta el tipo
de malformación que trae el niño a nivel del labio o del paladar. ¿Se puede hacer algo en el proceso de formación del feto o hay que esperar que nazca? Esto me lo responde al regreso, ya su cara me da un dibujo de la respuesta, Sí. pero vamos a establecer compromisos comerciales. El doctor Rómulo Troncone nos seguirá acompañando, cirujano bucomaxilofacial. Estamos hablando sobre labio y paladar hendido. Así que sus preguntas y comentarios son importantes. Ya nos están llegando a través del Instagram Live, a través de @DanielaJSalas. Volvemos.